Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Retos de la Sociedad Venezolana. Recuerden que este es un aporte del talento humano de la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín para que usted pueda comprender muchos de los problemas que nos afectan como sociedad. Y en este momento tenemos un gravísimo problema de incertidumbre. Una incertidumbre que se expresa a nivel general, pero sobre todo a nivel económico, tanto macroeconómico como microeconómico, porque macroeconómico tenemos un gobierno que pareciera que está paralizado, y microeconómico porque la gente siente que su calidad de vida, sus ingresos se deterioraron y por supuesto no importa cuánto tiempo le dediques al trabajo, nunca el dinero te va a rendir. Sobre este tema, sobre esta incertidumbre que rodea a la economía, vamos a conversar con dos especialistas en la materia. En primer término nos acompaña James Ramos. Él es licenciado en Contaduría Pública, egresado de la URBE, con una especialidad en gerencia tributaria, egresado del programa avanzado en gerencia del IESA y en este momento cursa la maestría de finanzas en la Universidad del Zulia. También está con nosotros Orlando Cuícar. Él es licenciado en Contaduría Pública, egresado de la Universidad del Zulia, con maestría en Gerencia de Empresas, mención Gerencia de Mercadeo de la Universidad del Zulia y actualmente es director del Instituto CELUS, en que funciona tanto en Venezuela como en otros 4 países como Uruguay, Ecuador, Colombia y Argentina. Con ellos vamos a involucrarnos en este tema tan importante para la sociedad venezolana en la actualidad, porque yo como ciudadano, yo soy periodista, no soy economista, no soy experto en la materia, no pretendo serlo, pero yo siento que hay una incertidumbre general, no sabemos qué va a ocurrir, ni siquiera lo que pueda ocurrir de la mañana para la tarde. James, ¿cuál es la situación actual de la economía venezolana? Gracias, Darwin. Primero quería darte otra vez de nuevo las gracias por la oportunidad que me brinda de estar en tu programa y estar en mi casa, la urbe. Sin duda que hay una gran incertidumbre. Las incertidumbres nacen porque no existe claridad dentro de las políticas de un gobierno económico, cuando no se llaman a los sectores a conversar o al diálogo. Partimos de muchos escenarios. La primera incertidumbre tiene que ver con la inflación. Cuando hablamos nosotros de inflación, nos estamos dando cuenta que el Banco Central establece un mecanismo y una publicación de índice. ¿Cómo hoy día un gerente puede tomar medidas o puede proyectar cuando no existen estos índices, no están siendo suministrados de forma natural como lo establece la Constitución? ¿Cómo podemos hablar hoy día de la inflación? Tú tienes un Banco Central que el año pasado habló de un 180% de inflación y tienes otros organismos alternos que también nos brindan información sobre la inflación y hablaban de 476, 400, el mejor escenario 300. Pero hoy día, ¿qué gerente, qué presidente de compañía, qué economista nos puede decir cuál es la proyección para este año? Es imposible. Entonces, bueno, nos estamos dando cuenta que las empresas se están quedando sin información para una debida planificación estratégica fiscal, de organización, de ver si pueden crecer o no pueden crecer. ¿Quién podría pensar que hoy día el dólar DICOM iba a estar en el orden de 600, cuando lo teníamos en diciembre muy por debajo? Entonces, no existe variable, pero todo esto es producto de la improvisación. Estamos claros que es un gobierno que se marca unas metas, pero son metas que simplemente van a beneficiar su bolsillo. Y podemos entrar a conversar sobre lo que ha sido la reforma tributaria o lo que ellos han querido llamar como reforma tributaria. Para que exista una reforma, tú tienes que llamar a los involucrados. Cuando tú tienes un problema familiar, profesor, usted llama a su esposa y llama a su hijo y le dice, claro, mire, me quedé sin trabajo, o había un ajuste, y tú le dices a la esposa, si vamos al club 3 veces al mes, vamos a ir, 2 veces, o si te vas a secar el cabello, te secas 1 vez a la semana, y le dices al hijo, vas a salir con la novia 1 vez a la semana, no 2 veces, entonces no vamos a comer en la calle. Bueno, es lo que tenía que hacer el gobierno, llamar a todos los factores, a los empresarios, y evaluar cuál es la situación real. Fíjate lo siguiente, ¿qué pasó el 31 de marzo de este año? Muchos trabajadores se alzaron, hubo protestas, ¿pero por qué? Porque todo el mundo iba a pagar impuestos sobre la renta, toda persona natural, porque han desfasado la unidad tributaria a la inflación. La inflación crece un 400, la unidad tributaria crece un 20%. Claro. Entonces, no tiene sentido. Los sueldos los aumentan un 40, un 50, un 60% y cada vez el desgravamen único te va impactando porque te cubre menos tus necesidades. Un desgravamen único estaba en el orden de aproximadamente de 116.000, 120.000 bolívares. ¿Qué cuesta hoy día una cesárea? Entonces, no tiene sentido que un desgravamen único esté por ese orden y esa es la realidad. Entonces, ¿y a qué obedece esa improvisación? ¿Es algo planificado? ¿Ellos quieren que sea así? ¿O es parte de la carencia, de la pericia, de la capacitación? Sin duda que hay una carencia. Cuando tú ves noticias como la que salen todas las finales de mes, tú que eres periodista lo sabes, la administración recaudó un 300% más de lo estimado. Tú dices, o están siendo muy eficientes, o lo que planificaron, o lo que proyectaron,
Era muy bajo. Es muy bajo, es un desastre. Entonces, y yo no creo que la característica de este gobierno sea la eficiencia, nos lo ha demostrado. No, yo tampoco creo. Entonces, no creo que ese sea el factor. Entonces, tú ves factores como estos, tú dices, entonces, ¿qué pasó? Bueno, el 15 o el 20 del mes de marzo, prácticamente 10, 12 días antes del culminar el lapso de las declaraciones, establecen un decreto para que las primeras 3.000 unidades tributarias no sean tomadas en cuenta. Se dieron cuenta. Se dieron, todo el mundo lo sabía, menos ellos. Tú tienes mucha gente que declaró, gente que pagó una porción, gente que no sabía, que no se colapsó. Y existe un limbo. Todos tenemos algo, un dinero en el SENIA que no sabemos qué vamos a hacer. ¿Qué va a suceder? Bueno, yo honestamente estoy muy claro. Yo creo que el presidente en una locución dijo, profesor, que él iba a hacer un reintegro de ese dinero. Yo sí creo, y lo tengo que decir con mucha seriedad, que el presidente en muy corto tiempo, el mes de julio, agosto, va a hacer una jornada y entregar una tarjetica, porque estamos acostumbrados a eso y se va a tomar la foto contigo y aquí te estoy devolviendo. Bueno, contigo no, pero habrá gente que sí quisiera tomarse la foto y le va a dar su tarjetica de la devolución del impuesto sobre la renta, que pagó en exceso o que pagó por desconocimiento o por culpa del... Pero fíjate, tú me acabas de expresar esa improvisación como ciudadano común y corriente. Yo no quiero estar en los pantalones de un empresario, de una gran empresa, que tiene que estar pendiente no solamente de los tributos, sino de los vaivenes de la economía. O sea, ¿cómo se planifica en este país una empresa con esta incertidumbre y esta inestabilidad? Mira, lo lamentable de esto, profesor, es que muchas empresas a esta fecha han dicho lo importante es que lleguemos al mes de diciembre. Eso es un refrán que tú lo escuchas cada vez que te reúnes. Es como una esperanza. Sí, es como una esperanza, pero es lamentable, porque ¿cómo llamas tú a la producción? Cuando te golpean, cuando te fiscalizan 3, 4 veces, cuando a veces uno siente miedo cada vez que llega un fiscal, porque si las reglas no están claras, si cambiaron el criterio. Yo te pongo un ejemplo, cada vez que te llega el INSACER, tú dices, hermano, que la baranda tiene que ir con 2 baranditas arriba y una en el medio, por si acaso un muchacho tiene la estatura, se llega el otro fiscal dentro de 3 meses, no es así, sino son 3 barandas, cada día te están cambiando. Entonces, hay cierto susto, y usted, profesor, ya me entiende lo que sucede cada vez que llega una persona de estos organismos, porque uno no sabe cuál es el criterio, los criterios van cambiando y van cambiando. Entonces, no podemos planificar. Es decir, hay muchos contribuyentes, profesor, y tengo que decirlo con seriedad, que crean una partida para esas eventualidades. Y esa es la realidad que vive Venezuela. Hay mucha gente que le da miedo hablar de esto, pero es una realidad. Es la Venezuela que día a día nosotros los profesionales nos encontramos en la calle. Y eso lo estamos padeciendo todos los venezolanos. Lo que votamos por un lado y lo que votamos por el otro. El empresario que vota azul, el empresario que vota rojo. Estamos sufriendo esa calamidad, esa improvisación. Pero me preocupa eso de que muchos empresarios vean, o sea, si llegamos a diciembre, o sea que la preocupación es grande en el sector empresarial por lo que ocurre en el país, ¿no? Es que cuando no existen reglas claras, tú tienes cualquier escenario. Fíjate lo que sucedió con usted, pero vamos a ver qué sucedió con el impuesto a las grandes transacciones financieras que lo aprobaron también este año. Yo le quisiera decir a los contribuyentes que me están observando, a los dueños de compañía que de pronto no chequean tanto la contabilidad, vean cuánto está aportando usted por impuesto a las grandes transacciones financieras. Es el 0.65 de todas sus actividades, de todo lo que pasa por su banco. Entonces, eso es una cantidad de dinero que no se sabe. Y no hay una retribución. Y no hay una retribución. Entonces, tú te vas a una ley de costo que la podemos conversar más adelante y es asombroso porque te dicen, no, este costo sí, este costo no, pero ¿cómo sacas tú el vigilante de tu compañía si la inseguridad te está matando, Darwin? Entonces, esa es la situación. Además, ¿cómo manejarse con los costos con una inflación que tú no sabes con exactitud cuánto es, pero que sientes en el bolsillo? Que te pega todos los días. Todos los días. Y es ahí el golpe del ajuste por inflación al que se le envían. Fíjate lo que sucedió con los bancos. Sí, a los bancos le pusieron a pagar un 40%. Tenemos que irnos a la pausa, Jane, pero fíjate que hablamos de improvisación. Para mí siempre el gobierno ha tenido una prioridad política. Yo quiero, Orlando, que toquemos ese tema en el próximo segmento, porque al fijar la prioridad como política y descuidar la economía, llegamos al desorden que tenemos ahora. Vamos a una primera pausa y ya regresamos. Orlando, en el segmento anterior, James habló de la improvisación. Yo siempre he creído que este gobierno tiene una prioridad política y por eso nunca ha visto con la economía con la importancia que hay que verla. ¿Cuál crees tú que ha sido esa orientación económica que ha tenido este gobierno que nos ha llevado a este desastre?
Bueno, Darwin, primero, gracias por la invitación a tu programa. Es un gusto estar nuevamente aquí en Urbe, una importante universidad de nuestro estado y del país. El gobierno ciertamente ha colocado la agenda política por encima de la agenda económica. Pareciera que la intención es convertir a los venezolanos en grandes dependientes del Estado. Que el sector privado minimizarlo, controlarlo o someterlo. Lo vimos hace unos días cuando una transnacional como Kimberly-Clark anuncia paralización de operaciones y el gobierno de una vez ocupación inmediata. Eso es una mala señal que le está dando el gobierno al sector productivo. Lo decía el amigo James, y es el día a día que uno escucha como consultor de empresas, las empresas hoy en día lo que dicen es no llego al mes de diciembre. Porque también el gobierno lo que ha ido es disminuyendo o eliminando la esperanza del empresario de querer generar un medio que transforme una sociedad. Empresarios que dicen yo invierto tiempo, dinero y esfuerzo para darle vida a una idea. Pero el gobierno cuando te cambia las reglas, cada vez que se despierta el presidente o algún ministro, donde estamos hablando de reformas tributarias desde el año 2013 y prácticamente todos los años hay una reforma, la improvisación de los funcionarios públicos a la hora de la fiscalización, eso lo que está haciendo es que el empresario diga, ya va, ¿qué hago? Súmale a eso la alta rotación de personal, la escasez de talento humano y la alta migración. Para no comentar el tema de la escasez de materias primas y de divisas. El gobierno le dice, recuerdo un ministro decir, rompan el cochinito y traigan sus dólares, que nosotros se los vamos a devolver, pero ¿qué garantías tiene? Si no hay confianza. No hay confianza. Ese, Darwin, es el gran punto. No hay confianza para que el empresario, sea rojo, o sea azul, o sea amarillo, o sea verde, o sea blanco, decida traer $1 a este país. Lo que han hecho muchos empresarios es tratar de mantener lo que ya hicieron. Hablamos de empresas que tienen 40, 50 años instaladas y que hoy en día no tienen ni garantizada la quincena del personal, porque la población se ha empobrecido, porque tenemos un poder adquisitivo cada vez minúsculo. ¿Y cuál es la solución? James, te vamos a enviar una bolsa, un clac, para que tú resuelvas tu problema de comida. Darwin, eso es racional la escasez. Eso es escasez. Aquí en el país no hay crisis humanitaria, pero Darwin, te puedes anotar en una lista y te damos las medicinas. O si tú necesitas crear una empresa, vamos a hacer una alianza. Pero ¿no será que han utilizado también la economía como un mecanismo de control social? Porque en la medida que yo te someto y te tengo controlado a través de una bolsa de comida que te voy a entregar cada cierto tiempo, si es que lo hay, pero además te condeno a colocarte en una lista para recibir medicamentos, eso es un mecanismo de control social. Es un mecanismo de control social. Eso es el socialismo más tipo marxista, tipo cubano, tipo República Democrática Alemana en los años 70-80, que en muchos países la extinta Unión Soviética terminó colapsando porque sencillamente la gente no le interesaba ni trabajar ni producir. Correcto. ¿Para qué? ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Entonces el resultado lo estamos viendo. Queremos aumentar la producción. ¿Y con qué produzco? Ok, te doy los dólares o te doy las materias primas vía algún organismo público. ¿Y la mano de obra? Tengo una ley orgánica del trabajo que prácticamente se me hace difícil poder hacerle una retribución. No le puedo dar una bonificación adicional porque se convierte en parte del salario. No lo puedes despedir si no cumple con su trabajo. No lo puedo despedir. Así tenga los causales de ley, no lo puedo despedir porque va en contra después de mí como empresa. Pero despidieron 2.500 trabajadores del Bicentenario hace poco y aquí no pasa nada. Y están despidiendo 800 trabajadores de Corpolec y aquí no pasa nada. Pero que se le ocurra poder decir algo al rector de Urbe, despedir un trabajador porque va todo el peso de la ley contra la universidad o contra el privado. Sencillamente ya no hay reglas claras y las reglas claras es o te adaptas a mi sistema o te sales de él. Pero ¿cómo me adapto a un sistema que no me da para poder comprar materia prima? No tengo acceso a divisas, pero además tengo controles. Claro, ese es el gran problema que tiene el gobierno, que yo lo escucho cada vez que el señor presidente hace una rueda de prensa y él dice, vengan empresarios a Venezuela a trabajar, a invertir, vengan, pero el que no cumpla le quito el precio y va preso. Por favor, ese es el peor daño que le han hecho a esta economía. Por supuesto, los factores políticos de la oposición que están planteando la idea de un revocatorio o elecciones o la renuncia, al gobierno no le gusta, entonces ataca al que piense distinto. Darwin, es un tema... Y al empresario pareciera que lo han visto siempre como un enemigo. Es que el empresario somos vistos como un enemigo. Como también empresario, siento que mucha gente lo ve a uno como que yo soy culpable de que el país esté como está. No, señor, yo lo que quiero es trabajar. Claro. El empresario lo que quiere es trabajar. Que hay unos bandidos. Bueno, vamos a aplicar el peso de la ley del bandido. Al que le dieron dólares baratos y no trajo nada. ¿Por qué no han investigado, por ejemplo, los 25.000 millones de dólares
que se rasparon de Cadivi. Sí, y los contenedores podridos de Pudeval. Tampoco han hecho nada. Lo que acaba de salir en estos días de una importante empresa láctea que se le entregaron a los dueños de aquí del Zulia. Ahora me imagino que van a culpar a la empresa. Que se está perdiendo como que son 90 toneladas de producto, lo leí temprano. Ajá, y el producto no lo trajo la empresa cuando era privada, sino que el producto lo trajo fue el Estado. Entonces, ¿quién es el culpable? El culpable somos los empresarios. Y eso es lo que realmente está afectando a esta sociedad y ves una depresión altísima. Mira, a nivel de recursos humanos, ya me dicen varios profesionales en la psicología, mira, depresión, desánimo, esquizofrenia, desespero. Y eso es lo que está afectando, por supuesto, la productividad de las empresas. Estás matando la iniciativa y el emprendimiento de este país, que es uno de los países que tiene el mayor potencial del mundo de desarrollarse. Pero, a mi opinión, la solución de esto es cuando venga un cambio político y salgamos de este sistema, y que sea un sistema más transparente, donde hayan reglas de juego bien claras, como lo tiene Ecuador, que es un país, si se quiere, socialista, como lo tiene Bolivia, que tiene un sistema de reglas claras, donde simplemente el empresario le dice, venga, invierta aquí, cumpla con la ley. ¿Qué cumpla con la ley? Con el aspecto laboral, seguridad social, el ambiente y los impuestos. Pero no estás amenazando con que te voy a quitar la empresa porque no estás cumpliendo con el objetivo de la empresa. Y nadie le gusta trabajar obligado, ni arregañado, ni con un fusil. Y además nadie va a invertir para perder dinero. Correcto. Eso es lógico. Y ahí tienes los altos índices de seguridad, y ahí tienes la desconfianza, y ahí tienes problemas en los sistemas financieros, ahí tienes problemas de choques de normas, en fin. Y la incertidumbre aumentando. Y la incertidumbre. ¿Cómo puede uno planificar con una inflación? El Fondo Monetario hablaba de un 720%. Que yo no lo puedo tomar en cuenta para la estructura de costos, porque la ley... Pero ¿y cuál tomas en cuenta? No. ¿Cuál tomas en cuenta si el Banco Central guarda silencio? Ese es el otro tema. No hay cifras claras. Hace poco el Banco Central de Venezuela le entregó, lo hicieron con bombos y platillos, como si fuera un gran logro, las estadísticas de Venezuela de los últimos 12 años presentadas al Fondo Monetario Internacional. Pero lo entregaron porque ellos los iban a suspender. Iban a suspender. Y de paso, Venezuela es dueño del 3% del Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el doble discurso? ¿Cuál es el bendito problema? Que el precio del petróleo no da. Mire, estimado televidente, así tengamos un precio del petróleo a $200 el barril, no podemos sostener una economía a punta del Estado. Claro. Necesita el esfuerzo del privado. O sea, el principal problema es el modelo. Es el modelo. El modelo estatista. Tienes que levantar un control cambiario. En la nueva tasa DICOM, que el gobierno anuncia con felicidad que va a derrotar al dólar paralelo, funciona sí, solo sí, la gente tenga acceso a él. Pero si es un sistema caja negra donde no sabes nada, donde ni siquiera te liquidan. Pero es que ni siquiera hay un sistema. Sigue funcionando con el sistema del CIMADI. Correcto. Porque no se han puesto de acuerdo para poner en marcha el nuevo sistema DICOM. Claro, entonces el Estado quiere es derrotar el dólar paralelo porque es el gran culpable de los problemas. No, señor. Pero lo está derrotando, lo está poniendo a la par. Sí, pero ¿quién compra en eso consiste la derrota, porque lo está colocando a la par. Es decir, correcto. Y en la proyección de aquí a diciembre van a estar prácticamente iguales. Es decir, entonces aquí no existe una derrota. Sencillamente están reconociendo el valor real del dólar, que es el llamado. Fíjate, Jen, a mí me preocupa algo, porque en medio de todo este deterioro, un amigo economista me decía hace varios meses, aquí en Venezuela ha venido creciendo una economía subterránea muy importante, que es la ilegalidad. La gente que se dedica al contrabando, al bachaqueo, a actividades ilegales informal, que no le rinden ningún beneficio al Estado, correcto, pero que pareciera que el Estado se hace de la vista gorda frente a lo que ellos están haciendo. Yo quisiera que en el próximo segmento analizáramos el crecimiento de esa economía subterránea, una economía oscura, paralela, que ha venido creciendo en Venezuela. Vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. En los dos segmentos anteriores hemos tratado cómo las distorsiones del modelo han generado un colapso de la economía formal, pero ha venido creciendo una economía informal, lo que muchos economistas llaman la economía subterránea. ¿Por qué la economía subterránea en Venezuela está creciendo y el gobierno no hace nada contra eso? Es cierto, la proliferación de la economía informal se da y tú la ves en la calle. Primero vamos a observarla.
cada vez que tú pasas una calle, una avenida, tú consigues a alguien que está vendiendo leche, correcto, pañales, toallas sanitarias, jabón, X producto, harina pan, la que está de moda. Hasta caucho, batería. Entonces, el problema es que tú vas a un supermercado organizado, que tienes trabajador, que tiene seguridad, que paga local, que lo fiscalizan 6, 7, 8 veces, 12 veces al año, todos los organismos, los 6 organismos que tenemos, y está al día. Y tú vas a esos pequeños kioscos, Abasto, Tarantina, el nombre que tú le quieras colocar, y ese no genera pago a la municipalidad, no genera nada de impuesto al fisco nacional, no paga IVA, no paga impuesto sobre la renta, te has puesto que las personas que son encargadas tampoco hacen sus declaraciones como personas naturales, no aportan nada. Pero hoy día eso es una realidad, eso se ha materializado y eso se materializa por las desviaciones que existen económicas. Y cuando tú tienes un trabajador que lo que gana es un sueldo son 15.000 bolívares, 18.000 bolívares, o tienes un profesional que ha pasado 5 años en carrera y fue una maestría y ha pasado 15, 20 años estudiando y lo que le asignan es un sueldo de 40.000, 60.000 bolívares, y una persona que pueda vender un paquete de pañal de una mano a otra, se puede ganar eso en 2 días, 3 días o en un día, simplemente por un contacto, por enchufado, por cualquier situación que tú puedas presentar, Darwin. Entonces, hay un desequilibrio dentro de esa realidad. Entonces, como tenemos 2 economías que son paralelas, es como cuando tú comparas el dólar oficial y el dólar libre. No hay punto de comparación. Entonces, eso ha distorsionado la economía y ese es el efecto, que es un efecto que van a pasar años para recuperarlo, porque tú hoy día en tu casa quieres una mujer de servicio y no la encuentras porque están todas dedicadas a ese comercio. Entonces tú dices, ¿qué hago? Entonces, todo el mundo, esto se vuelve algo como viral, se vuelve algo contagioso. Todo el mundo quiere buscar una posibilidad de conectarse si yo en me esa quiero situación. convertir en un empresario y veo por un lado, si soy empresario formal, tengo que estar sometido a 6 organismos de vigilancia y control, pero además tengo que pagar tributo, el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto a las grandes transacciones financieras, y además estoy sometido a la matraca de los funcionarios. Yo prefiero irme por la vía informal. Por eso es que siguen proliferando. Esto me recuerda mucho, Darwin, cuando comenzó el impuesto al valor agregado hace 15, 18 años atrás, que la gente decía, yo tengo que pagar impuestos, y uno de los contadores públicos teníamos que explicar al contribuyente, tú no estás pagando el impuesto, eso es un dinero que la persona que te compró y tú lo tienes, tú lo retienes y se lo reintegras al fisco. Bueno, la gente no ha entendido esta situación. La gente está motivada en 2 cosas. Una, en buscar algún mecanismo, conseguir algún negocio, algún canal y poderse conectar, porque esto viene a cubrir, Darwin, lo que el año pasado y años anteriores tiene que ver con el dólar. ¿Tú recuerdas qué decía la gente? Tú en diciembre, tú cobrabas las utilidades y tú le decías a tu esposa, bueno, vamos a cambiar el equipo, vestimos a los muchachos, le tiramos la pintura a la casa, y comprabas el televisor. El año siguiente cambias la nevera. Bueno, eso desapareció, eso hace 10, 12 años que no existe. Pero ¿qué hizo la gente? Empezó a raspar. Entonces, hermano, vos agarrabas tarjeticas, agarrabas a tu esposa, te ibas para cualquier país, pasabas 10 días comiendo pan, tomando agua, te venías con los dólares, los vendías. Eso es la parte. Y los raspacupos es parte de la cultura de este modelo, ¿no? Entonces, esta es la nueva versión. Esta es la nueva versión del raspacupo. Como ya no existe esa posibilidad, esa gente que planificó durante 4 o 5 años raspando cupo, hoy día, ¿con qué se encuentra? Con esta realidad que el suelo no le alcanza, porque tú vuelves a una realidad. Tú estás en un sueño, ya no hay cupo, te despertaste, entonces tú tienes una demanda y te acostumbraste, Darwin. Y cuando tú pasas de una moto a un carrito 2 puertas y pasas de un 2 puertas a un 4 puertas y pones una camioneta, pero cuando funciona al revés, que es lo que está sucediendo hoy día en la economía, tú vas a hoy día a una discoteca y ¿qué está consumiendo la gente? Whisky, no, Darwin, está consumiendo ron. Es la verdad. ¿Cuánta gente está viendo tú? Y la gente lo dice como un chiste, estamos dentro de la dieta Maduro. Pero en realidad, ve las empresas, ve la compañía y la cantidad. Mira, Fede Cámara decía en estos días que ellos que llevan una estadística, que los trabajadores han bajado de talla. Y eso es una realidad, no estamos diciendo mentira. Y Concecomercio alertaba, 300 comercios diarios están cerrando, 300 negocios diarios, o sea, es preocupante. Entonces se habla de la salud. El amigo Cuica hablaba algo importante sobre la modificación de la ley orgánica de trabajadores y trabajadoras. Y cuando modificamos esa ley, ¿para qué era? Para que tú, Darwin, fueses los sábados y los domingos, compartieras con tus niños al cine. El descanso es importante, que el patrón tiene que invertir. Ahora el descanso es una cola. Y ahora el descanso, bueno, pásate por la autopista número 2, Darwin, a las 7 de la mañana un sábado y ves todos los trabajadores de todas las compañías en todos esos centros comerciales de las 7 de la mañana haciendo cola. ¿Cómo la ley a ti te castiga porque tú no haces actividades recreacionales cuando un trabajador tiene que salir a las 4 o 5 de la tarde de su oficina a ver qué consigue? Porque antes tú conseguías hasta las 7, 8, hasta las 9, pero hoy día es tanta la escasez que los locales están cerrando a las 4, a las 5 ya están cerrando, ¿sí? No hay posibilidades. Entonces, tienen que ir el sábado y tienen que ir el domingo. ¿Dónde quedó el esparcimiento? ¿Dónde quedó ese yoga? Eso no existe. Entonces todo no hay capacidad para está todo distorsionado, mi amigo Darwin. Esa es la realidad. Orlando, este modelo pareciera que promueve la ilegalidad. Lo decía fuera de cámara.
cómo hay vehículos importados en la calle a un enorme costo, vas a un concesionario, lo voy a decir, de la marca Ford, que es la única autorizada para vender en dólares, y te exigen una enorme cantidad de dólares para venderte un vehículo, y los venden. Y hay vehículos importados en la calle. ¿De dónde sale todo ese dinero? Ese es un tema que si tuviésemos en otro país, otra cultura, de una vez estuviésemos preguntándole a la gente de dónde sacó para esa camioneta. Pues no hablamos de camionetas de $20,000, hablamos de camionetas de $75,000 o $100,000 rodando en la calle, en la ciudad de Maracaibo. Uno lo ve todos los días, porque el gobierno como que ha preferido que la economía informal funcione. Parece más un sistema de envidia, ¿no? Tú estás organizado, tú eres malo, pero él se está ganando el pan honradamente haciendo ilegalidad. Yo recuerdo que el presidente Chávez siempre decía, aquel que robe por comida no puede ser preso. Y parece que ese como que es la norma que el gobierno está, esa señal que le está enviando a la sociedad. Y lo vemos como hoy el trabajador te dice, ya va, ¿cuánto me vas a pagar? O sea, en una empresa. Bueno, claro, pongamos 40,000 bolívares más el beneficio de ley y una bonificación. Supongamos que llegas a 100,000 bolívares mensual. El trabajador lo que te va a decir es, mira, yo prefiero bachaquear o prefiero hacer la cola para comprar una batería o unos cauchos que le gano mucho más al mes que estar trabajando horario completo. Y eso es un daño que le ha hecho a esta sociedad, más que todo a la sociedad que quiera trabajar. Porque yo recuerdo, Darwin, que hace 20 años, en la llamada Cuarta República, yo recuerdo y lo escuchaba mucho en mi casa y lo escuchaba en la universidad, te decían, si usted quiere ser alguien en la vida, usted tiene que estudiar o trabajar. Correcto. Si usted quiere tener algo. Si no te gusta ninguna de las dos, ¿para dónde ibas? Te ibas para la escuela militar, que era como un castigo. Y la cuarta vía, bueno, la innombrable, que es la delincuencia. Hoy en día parece que, ¿para qué estudiar? ¿Para qué trabajar? Yo mejor voy a invertir un dinerito y voy a raspar cupo como lo que pasó. Que los venezolanos sacaban la cuenta, se iban a uno de estos países, raspaban el dinero y les generaba un gran beneficio y te lo decían hasta como una manera justificativa. Es que si el gobierno lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Bueno, el venezolano robando al venezolano, como lo escribió hace poco un artículo de un amigo nuestro, un colega. El venezolano roba al venezolano y entonces el venezolano le exige al venezolano que cumpla con las normas. Pero es que el Estado tampoco da el ejemplo. Correcto. Tampoco da el ejemplo. Por ejemplo, en Venezuela está prohibido hacer estructuras de costos con dólar negro. Pero tampoco me da la facilidad de comprar divisas como empresa. En Venezuela está prohibido prácticamente vender apartamentos, camionetas o vehículos o propiedades en dólares. Pero todo se está vendiendo en divisas, transferencia internacional, y aquí no pasa nada y el Estado no vigila, porque los organismos que deberían estar en ese proceso están haciendo campaña electoral. Ahora creo que hay una nueva misión y están censando a la gente a nuevas misiones para seguir teniendo un pueblo dependiente de ellos. Es el tema de la viveza criolla. El que es más vivo es el que prolifera. Eso es normal en un sistema socialista. Cuba se pudo mantener 50 años porque una parte de la población vivía del turismo y otra parte de la economía informal. Orlando, me preocupa que todas estas distorsiones del modelo estén generando lo que decía la presidenta de Consecomercio hace algunos días. Más de 300 negocios diarios están cerrando en Venezuela por culpa de todo lo que está ocurriendo. Yo quisiera que en el próximo segmento tocáramos cuál es el futuro que tiene un empresario legal, formal en Venezuela en estas circunstancias. Vamos a una nueva pausa, ya regresamos. Orlando, el diagnóstico que ustedes han hecho de forma muy acertada es preocupante, ¿no? ¿Cómo puede hacer un empresario ya que existe, que tiene un personal, que quiere trabajar, o cómo puede hacer un nuevo emprendedor para poder trabajar en las actuales circunstancias de inestabilidad, de falta de confianza, de incertidumbre? Cuando un empresario me pregunta eso, yo lo que le digo es, ¿tú quieres seguir trabajando en Venezuela? Es un primer escenario. Cuando él te dice sí, porque yo no me quiero ir, porque amo este país, claro, le digo, bueno, ahora viene lo que es la dieta de la empresa. Reducir gastos, reducir costos. Costos solamente necesarios. Si tiene algún excedente de dinero, trate de protegerse con un activo convertible. Esa es la recomendación. Verifique la evaluación de su personal. ¿Tienes mucho personal? ¿Tienes poco? Dale algún estímulo que no incida en el salario para que el personal se te mantenga, evita la rotación.
Es como cuando te dice un médico, para curarte este es el tratamiento. Correcto. Si quieres, seguir trabajando. Y esa es la recomendación, es disciplina, ubicar cuáles son los costos y los gastos o egresos ocultos que tienen las organizaciones. Organización tributaria, organización laboral. Ese es el secreto si la empresa decide pasar este chaparrón. Si lo logra, esperando el momento del gran cambio político que en Venezuela todos tenemos fe que va a venir. Él estando ya aquí en Venezuela instalado, estoy seguro que ahorita que se está comiendo las verdes, después de este sistema, nos vamos a comer las maduras. Estoy convencido en eso. Pero es posible modificar todas estas distorsiones. ¿Cómo le dices tú a un bachaquero que deje de bachaquear y se dedique al trabajo formal de nuevo? ¿Cómo le dices a un empresario que ya se acostumbró a hacer operaciones ilegales que vuelva a la legalidad? Me preocupa ese tema porque ya pareciera que las distorsiones son parte de nuestra cultura. Es un proceso de transformación gradual. Cuando en el Ecuador se decidió dolarizar la economía, hay que decirlo claro, ahí quebró un importante número de empresas. Las que viven o vivieron en torno a la especulación cambiaria y a la especulación de precios del momento. Por supuesto, las empresas que se mantienen, que están organizadas, que están cónsonas con la realidad del país, que se preparan para poder asumir esa transición, son las que se mantuvieron. ¿Y cuál fue el resultado? Ahí está Ecuador. Tiene un alto crecimiento, inflación de un dígito, a pesar de tener caídas en el precio del petróleo, que es su principal commodity. La recesión o la crisis económica mundial. Hicieron el ajuste que decías ayer. Hicieron un ajuste. ¿El ajuste de dónde? En el gasto social. En el gasto social, no, el gasto público. Y reglas más claras. Hasta hubo reducción de salario. Reducción de salario, aumento de la tasa del IVA, aumento de algunos tributos. Pero eso es un proceso transitorio. Además, fueron víctimas de un terremoto bestial. Eso es correcto. Y la inflación no se le disparó. Donde en Venezuela, que aquí no hemos tenido una catástrofe natural, la inflación dispara, estamos hablando de 40-50% mensual, que es lo que yo veo el análisis. Eso es simplemente el trabajador que vive del bachaqueo, que ya lo estoy viendo cuando va al supermercado y ve que está el producto colombiano. Que no es negocio. Que no es negocio. Cuando tú le digas que no es negocio, entonces viene el tema, y los trabajadores van a vivir con ese salario. Bueno, hay que hacer una gran concertación nacional para hacer una modificación laboral, bien sea creando una bonificación adicional que no sea parte del salario, para poder levantar el poder adquisitivo del trabajador, que es lo que realmente buscamos. Darle estabilidad. La estabilidad no es crear otro decreto de inamovilidad. No es lo mismo la inamovilidad que la estabilidad. Claro. Porque si yo necesito 5 trabajadores, yo los voy a necesitar para seguir trabajando y produciendo. ¿Quién se va a quedar por fuera del sistema? El que vive del bachaqueo, que ya no le empieza a ser rentable cuando tengamos que se niega a cambiar. Que se va a negar a cambiar, o como dicen algunos profesores de la universidad, o corren o se encaraman. Esto es un proceso gradual. Que Venezuela, la gente piensa que en 10 años se resuelve esto. No. Venezuela yo considero que después que haya esta transición, en un par de años se levanta. Porque tenemos todavía capacidad industrial. Tenemos todavía mano de obra. Todavía lo tenemos. Tenemos tierra fértil, agricultura, ganadería. Todavía tenemos áreas para explotar y desarrollar. Pero que cuando el gobierno te dice que tú no puedes vender un kilo de carne más de 800 bolívares y te cuesta 2.000 bolívares producirla. Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. Donde te dice que la harina precocida tienes que venderla en 190 Pero ahora que tocas ese tema, fíjate, y la competencia desleal. Por ejemplo, a Empresas Polar le exigen vender, o a cualquier productor de harina de maíz precocido en Venezuela, le exigen vender el kilo de harina en 190 bolívares. Pero yo le acepto a un grupo de empresarios, si es que se pueden llamar empresarios, traer productos colombianos a un alto costo. Eso es competencia desleal. Destruir el aparato productivo interno para beneficiar, quién sabe, el intermediario. ¿Cómo ha caído eso en los empresarios? Esa presencia de esa invasión de productos colombianos. Muy mal, los empresarios lo han visto muy mal. Por supuesto, algunos comercios lo ven bien porque por lo menos está sacando mercancía. Correcto. Para el comerciante. Porque al fin y al cabo el comercio no transforma una sociedad, es la explotación del recurso natural, transformación, y por supuesto el comercio es un eslabón. Aquí estamos generando riqueza por allá. Estamos generando riqueza en Colombia, como le estamos llevando talento humano a Perú, a Ecuador, a Bolivia, a Chile, a Estados Unidos, llevando talento humano preparado, barato. O sea, ¿qué falta de visión? Es sencillamente unos gobernantes, a mi juicio, mediocres, que no tienen una noción de un contexto de país. Porque un país no es que yo levante la bandera y diga yo soy más venezolano que tú. Es decir, yo defiendo mi país con producción nacional. Correcto. Que yo no compro el importado porque compro el producto venezolano. Yo soy claro, yo prefiero mi harina precocida hecha en Venezuela.
que la importada, porque siempre tiene un sabor diferente. Pero destruyes lo que está aquí por un capricho. Dígalo de una vez, señor presidente. Es un capricho contra, digamos, Empresa Polar. Es un capricho contra el que produce. Yo hace un año en diciembre, revisando una estructura de costo del sector lácteo. Mira, la leche, precio regulado, 70 bolívares. El empaque vale 120 bolívares. Claro. Y sigues obligando a producirlo a pérdida. Sí, y entonces castiga diciendo que estamos nosotros, los empresarios, me incluyo, yo soy empresario, nosotros estamos, como dice ahora, reducción de la producción, simplificación de la producción, que ahora produzco el envase más grande porque el pequeño no da. Resulta que el envase más pequeño es más caro que el grande. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. ¿Tú te acuerdas que en las bodegas de nuestros barrios, que hasta eso lo acabaron, las bodegas, los barrios lo acabaron los mismos bachaqueros? Claro. Donde la papeleta de café siempre era más cara que ir a un supermercado establecido. Claro. Bueno, desapareció hasta la papeleta de café. Pero la situación se tiene que sincerar. Vamos a llegar a un momento donde esto, y yo creo que se está acercando esa fecha de sincerar un poco esta situación. ¿Okay? Esto es algo que es insostenible porque hay dos variables. Uno, el producto que viene de afuera es sumamente costoso para el trabajador. ¿Cuánto puede común? aguantar el bolsillo del trabajador? ¿Cuánto puede aguantar? Y dos, que yo siento que aquí están afectando al aparato productivo. Allí hay un error por parte del gobierno. Yo siento que es una jugada maquiavélica, pero voy un poquito más allá. Sí. ¿Cuántos empresarios están dispuestos hoy día al llamado? ¿Están dispuestos a asistir, a escuchar, a invertir cuando las reglas no están claras? Fíjate lo siguiente. No hay confianza. Yo no tengo confianza en el gobierno. No hay confianza. Mira, cuando tú eliminas el ajuste por inflación a los grandes empresarios, a los contribuyentes especiales, hay una parte que dice, pero ¿por qué el ajuste por inflación no funciona dentro de la economía venezolana? Así, si tú tomas las dos cifras, la que está ilegal o la que está legal por el Banco Central, estamos dentro de las primeras 5 inflaciones mundiales. Si tomas una, eres el número 1. Y si tomas la otra, estás dentro, no te voy a decir que estás dentro de los primeros 5, estás dentro de los primeros 2. No tengo duda que estás dentro de los primeros 2. Cualquiera de las dos cifras te sirven para el ejemplo. Entonces, ¿cómo es posible que nos eliminen el ajuste por inflación al contribuyente especial en un país que la inflación es enorme y se proyecta, es la más grande de Latinoamérica, es la primera a nivel mundial? Eso no tiene sentido, pero vamos a estudiar el por qué. ¿Qué empresa hoy día tiene más inventario que hace 2-3 años? Ninguna. ¿Qué empresa ha cambiado ahorita, Mira, hace años atrás, tú comprabas el periódico y tú veías, se vende flota de vehículos, de camionetas, y uno aprovechaba y compraba. ¿Te acuerdas de aquellas páginas de ofertas de los comercios? No, eso desapareció. Eso desapareció. Entonces, ¿qué empresa hoy día tiene más flota vehicular que hace 3-5 años atrás? Ninguna. Entonces, eso es una realidad. Vamos al otro escenario, el patrimonio. ¿Quién ha podido repatriar los dividendos? Nadie. Entonces, ¿quién va a venir a invertir? ¿Quién va a meter dólares para sacar bolívares? Darwin, lamentándolo mucho. Ahí está el caso de las líneas aéreas. Nadie. Bueno, y todos vamos a llegar a ese escenario, Darwin. Si tarde o temprano todos vamos a llegar. Pero esto se tiene que sincerar. Ahora, ¿pero cómo se debe sincerar? En el próximo segmento, yo creo que es el último, yo quiero que ustedes me digan cómo se puede corregir esto. ¿Cómo cambiar la incertidumbre, por confianza y por estabilidad en Venezuela? Porque de verdad que a mí me preocupa como ciudadano, como profesional y como periodista que observo todo lo que ocurre, que aquí pareciera que no hay un camino certero, ¿cierto?, por dónde seguir. Vamos a una última pausa y ya regresamos. Hemos hecho, o ustedes han hecho, yo siempre he sido el moderador, un diagnóstico bien preocupante de la situación económica del país. La incertidumbre, por supuesto, está en cada uno de nosotros, desde el empresario hasta el consumidor común y corriente. Pero ¿cómo corregir esto? Bien. ¿Cómo arreglar esta situación? Bueno, primero no es fácil. Yo siento que las organizaciones se parecen mucho a sus líderes y Venezuela no escapa de eso. Venezuela no es una organización, pero es un país que tiene un líder, un presidente. Vamos a cambiar la palabra líder. Tiene un presidente y esto tiene que pasar primero por la salida del presidente. Y yo creo que el presidente actualmente con estas cifras que arrojan un 80, un 76, un 70, pongamos que es un 60, vamos a ser buenos, un 60% de rechazo, tenga capacidad de generar un llamado a la población. Además, eso no tiene retorno. Yo nunca he visto que se devuelvan. Esa es la realidad. Entonces, el primer paso es buscar una salida donde nos podamos expresar los venezolanos. Y si la expresión nos dice que se mantenga, bueno, perfecto, seguimos trabajando. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo, porque el amigo Cuica mencionó algo que es muy interesante. Sí,
recordemos que el presidente Maduro, sin denigrar su formación profesional como persona humana, él viene de unos sindicatos y siempre ha visto al empresario como un enemigo. Es decir, él tiene esa cultura, Darwin. ¿No? Pero además hereda el legado de Chávez, que los veía igual. Pero Chávez nunca trató tan mal al empresario como este presidente. Y eso es una realidad. Chávez nunca fue tan ofensivo, y Mao Zedong tampoco lo fue. Mao dio espacio para que estas cosas existieran. Es decir, no te metas con este sector porque es el que produce. Chávez tal vez hablaba un poco más fuerte, pero se entendía, dialogaba, habían otros mecanismos, pero hoy día fue así. Mira, ¿qué pasó con el Lacazo? Nosotros agotamos los inventarios de una forma grotesca en Venezuela y no pasó nada. Entonces, con la promesa que los iban a reponer. Con la promesa que los iban a reponer. Entonces, explícame, Darwin, ¿quién se atreve hoy día a sacar dinero de su bolsillo? ¿Quién se atreve a tocar sus ahorros? Nadie. Eso es una realidad. El primer cambio tiene que ser, bueno, tenemos que cambiar el actual presidente. No cambiar, voy a corregir, Darwin. Vamos a un proceso donde que la gente manifieste si quiere seguir en este sistema con el actual presidente, bueno, y que se pronuncie. Bueno, si se da la salida del presidente, yo creo que tiene que establecerse un mecanismo de concertación, de diálogo, de conversación, donde todos podamos participar. El aumento de sueldo no solamente afecta al gobierno, que es el primer empleador, afecta a los trabajadores, afecta al empresario. Sí, tenemos que ver la totalidad del problema. No podemos enfrascarnos en un fragmento que simplemente es que es el gobierno, que sea revolucionario. No se trata de eso, Darwin. Y analizar muchas leyes. La ley de costo le ha hecho un daño al país enorme. ¿Por qué? Porque es que el costo de reposición no existe. En un país que no existe inflación, como el llamado imperio, que la inflación es del 1%, como Perú, como Bolivia, que manejan una inflación del 4,5%, tú puedes entender que el costo de reposición no existe, pero tú como empresario, Darwin, sales a comprar ese bolígrafo y te vale 30, ¿verdad? Y lo vendes en 40, y cuando te devuelves a comprar para cambiar el inventario te cuesta 50, Darwin, perdiste, y esa es la realidad. Entonces, el desconocer esas teorías económicas, esto nos asombra. Tuvimos un vicepresidente de finanzas, de economía, que decía que la inflación no existía, Darwin. Entonces tú dices, hermano, ¿con quién estamos hablando? ¿Con quién vamos a conversar? Entonces, el que era sociólogo. El que era sociólogo. Entonces, este sistema, estoy convencido que se agotó, que ya no tiene fórmula, por mucho que cambie de color, que se pinte, que canten, que baile, hermano, ya esto llegó a un límite, su expresión. La gente quiere un cambio, bueno, y ese cambio pasa por reconocer que esos son una parte del país, Darwin. Tenemos que reconocer que existen, que son una parte, y que sumemos voluntad para trabajar y generar un cambio. Pero lo que es la ley de costo, la ley de impuestos sobre la renta, es decir, la ley del trabajo. La ley del trabajo, el impuesto no se puede ver como una meta particular, es decir, no es que el gobierno necesita, no, yo este año necesito tanto, entonces modifico la ley. Eso no es una reforma. La reforma tiene que llamar tú a todos los sectores que están involucrados. Si no, es un invento. Pero es una reforma a mi conveniencia. A su conveniencia. Pero porque necesito dinero. Pero no es la idea. Tú consigues hoy trabajadores que tienen grandes problemas, que no van a trabajar, que faltan. Y tú no los puedes sacar. Entonces, no puede ser. Pero hay que buscar soluciones que no sean drásticas, pero que son necesarias para ir generando confianza. Porque nadie va a invertir, nadie mete dólares para sacar bolívares, Darwin. Así es. Orlando, ¿qué se debe hacer? Hay un cambio del modelo, pero en esa transición, ¿qué se debe hacer para cambiar esta incertidumbre? Bueno, lo dije en el segmento pasado. La empresa tiene que aplicar una dieta económica, fuerte dieta económica, de restricción. Pero el gobierno también. El gobierno tiene que dar ejemplo, pero no lo da. Bueno, pero estoy hablando de un cambio del modelo. Si vamos un nuevo modelo. Correcto. Si nos vamos ahora a un nuevo modelo, el gobierno tiene que dar acciones de entender que nosotros existimos. Digamos nosotros los empresarios, los que pensamos diferente, los que queremos seguir trabajando. ¿Cómo? Reducción del gasto público. El gasto público es eliminar los escoltas, los viajecitos en avión, el financiamiento latinoamericano supercontinental, una muestra si quiere, de recorte, de humildad, de sincerar el gasto. Ya los ministros que tenemos, ninguno inspira confianza. Ninguno. ¿Te acuerdas al principio del año la Venezuela productiva, la economía productiva y las ruedas de negocios con la economía productiva? ¿Qué pasó con eso? ¿Dónde está la reactivación del aparato productivo? Los motores. ¿Dónde están los ahora prometieron que en el segundo semestre se iba a reactivar la economía. Sí, lo va a reactivar, donde anunciaron la ocupación de una empresa que dijo que se paralizaba por falta de materias primas y está expropiada. ¿Cuánto va a durar esa ilusión? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué pasó con Clorox? ¿No se acuerdan de Clorox? Claro. La empresa donde su casa matriz dijo, yo cierro porque no puedo seguir produciendo, a pérdida. La ocuparon, ¿volvió a aparecer el producto? No. Porque simplemente es un discurso político, es un show, es un gran show, donde quizás las clases mucho más bajas, que no entienden de economía o no entienden de lo social, que a lo mejor sí se benefician de lo que el Estado les da. A lo mejor sí le llega una bolsita del CLA, o cobran una misión, o cobran una pensión, o tienen un contacto en un Pedeval.
Pero eso es una minoría. Hablemos de las grandes mayorías que hoy está pensando en sacar a los muchachos del colegio, del que se dice que se va del país porque no ve solución, del empresario que dice yo llego a diciembre y el Estado tiene que dar muestras de ejemplo de querer aceptar que hay una gran crisis económica y que yo como... Si se Cosas quiere, que no admiten. Que no admiten, porque es culpa de una guerra económica. Una guerra económica que uno busca en los diccionarios y no existe. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y además, un argumento que no ha calado. Las encuestas demuestran que la gente no cree en ese argumento. Eso está como Darwin, como el discurso ahora en la OEA. En Venezuela no hay crisis humanitaria. ¿Y por qué las colas no bajan? Aquí la escasez de medicina es puntual. Aquí es puntual. ¿Ah? ¿Por qué pasó la frontera 30.000 personas, según leí hace poco? Yo creo que eso sorprendió al gobierno. Yo no creo que todos esos fueran bachaqueros. No, según el gobernador Táchira, fueron a divertirse. Fueron a pasear como si el cambio estuviese muy bueno. Sencillamente sacas la cuenta. Es más barato comprarlo de aquel lado que aquí porque el precio bachaquero no te da. Reglas claras, modificación. Una vez que el presidente de Ecuador, Correa, dijo ¿cómo se acaba la corrupción? O ¿cómo disminuir la corrupción en Ecuador? Leyes y reglas claras para eliminar la discrecionalidad del funcionario público. La burocracia. Correcto. La burocracia puede existir, pero lo que es los trámites. No es que cuando llega el funcionario, en el punto tributario, te diga este libro de ventas está malo. ¿Por qué? Porque resulta ser que la columna no va, este renglón no va en la columna B, sino en la columna F. ¿En qué norma está eso? No hay. Estamos muy desvalidos porque no tenemos tampoco una justicia. Que en Venezuela era más fácil para un empresario importar que exportar. Claro. O sea, exportar en Venezuela todavía lo sigue siendo, es una tarea titánica. Pero es que tú para hacer una compañía te llevas en Venezuela más de 250 días. Claro. Y en otros países te llevas aproximadamente 30, 40 días. Promedio, es el promedio. En 2 días registras una empresa con toda documentación. Y el Estado te crea oficinas de gestión. No, aquí tienes que ir a Caracas a tratar de convencer a un funcionario para decirle que tú vas a exportar. Y si el funcionario le interesa, te dice, ve que $2 por kilo por tonelada es mío. Y aquí no hay donde reclamar porque no hay justicia, no hay equilibrio de poderes. La Asamblea Nacional dice A, el Estado dice B, porque yo soy el bravo, el bravucón, el valentón de barrio. Y eso es lo que le ha hecho un gran daño a esta economía. Que entonces, ¿qué empresario con 4 dedos de frente dice, voy a llevar un dinero a Venezuela porque yo creo en inversión? Yo creo que aquí el problema es falta de confianza. Y el país Para mí la clave es esa. Eso es correcto. La falta de confianza. Ni el empresario tiene confianza, ni el ciudadano que busca emigrar tiene confianza. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que fueron bien explícitos, bien claros en torno a la incertidumbre que rodea a la economía y la incertidumbre que afecta al empresario y que afecta al ciudadano, al consumidor común y corriente. Muchísimas gracias en nombre de la universidad por haber estado con nosotros. Y a ustedes, muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.